Bill necesitaba mezclar algo de concreto para un proyecto en el que estaba trabajando en su patio trasero. Investigó un poco y encontró la siguiente tabla para ayudar a hacer una mezcla de arena y cemento que produciría un concreto lo suficientemente fuerte como para su trabajo. Entonces, mirando la mesa, observe cómo la primera fila da el número de cubos de cemento y la segunda fila da el número correspondiente de cubos de arena. Entonces, si Bill usa 3 pastillas de cemento, necesita usar 7 cubos de arena. Si usa 6 cubos de cemento, debe usar 14 cubos de arena, etc. Y ahora responderemos varias preguntas basadas en la tabla. A. Nos preguntan qué es la proporción de cemento a arena. Al escribir una relación, es importante que prestemos atención al perdido. Esto está pidiendo la proporción de cemento a arena. Entonces volviendo a la mesa, la proporción sería de 3 a 7, o de 6 a 14, o de 12 a 28, o de 15 a 35. Podemos escribir una razón de 3 maneras como se muestra aquí usando una barra de fracción, usando la palabra a, también usando un colon. Por lo general, nos gusta que las razones se simplifiquen al igual que nos gustan las fracciones simplificadas. Así que escribamos la proporción de cemento a arena como 3 a 7. Y para la parte a, escribiremos la relación de las 3 formas. De 3 a 7 con una barra de fracción, de 3 a 7 con la palabra to, y de 3 a 7 con 2 puntos. No estaría mal dar la proporción, como digamos, 12 a 28. Tenga en cuenta que si se escribe usando una barra de fracción, podemos simplificar una relación, tal como simplificamos una fracción. Tenga en cuenta que si dividimos 12 por 4 y 28 por 4, obtenemos la relación simplificada de 3 a 7. Para la parte B, ¿cuánta arena necesitaría Bill si él planeaba usar 18 cubos de cemento? Observe que 18 cubos de cemento no figuran en la tabla. Podemos responder esta pregunta usando una proporción. Una proporción es formado cuando establecemos 2 tasas o proporciones iguales entre sí. Bueno, sabemos que la proporción de cemento a arena es de 3 a 7, por lo que tenemos 3 a 7 debe ser igual. Bill quiere usar 18 cubos de cemento y, por lo tanto, la segunda proporción sería 18 cubos de cemento por un número desconocido de cubos de arena. Formamos proporciones equivalentes al igual que formamos fracciones equivalentes. Mirando los 3 y los 18, observe cómo 3 por 6 es igual a 18 y, por lo tanto, si multiplicamos 7 por 6, podemos determinar la cantidad de cubos de arena que necesita Bill. 7 veces 6 es igual a 42 y, por lo tanto, y si Phil usa 18 cubos de cemento, necesitaría 42 cubos de arena. Para la parte 100, ¿cuánto cemento necesitaría Bill si usara 56 cubos de arena? Observe que aquí se nos da la cantidad de cubos de arena. Buscaremos la cantidad de cubos de cemento. Entonces, la proporción de cemento a arena es de 3 a 7, entonces tendríamos 3 a 7 iguales, la proporción desconocida es la proporción de cemento a arena. Aquí se nos dan 56 cubos de arena y, por lo tanto, el valor desconocido aquí es un número de cubos de cemento. Entonces tenemos un número desconocido de cubos de cemento por 56 cubos de arena. Y mirando las 7 y las 56. 7 por 8 es igual a 56. Así que para encontrar el número desconocido de cubos de cemento, multiplicamos 3 por 8. 8 veces 3 es igual a 24. Si Bill usa 56 cubos de arena, necesitaría 24 cubos de arena, cemento. Luego, ¿cuánto cemento necesitaría Bill si usara 28 cubos de arena? Mirando la mesa, observe cómo se dan 28 cubos de arena y, por lo tanto, sabemos que Bill necesitaría 12 cubos de cemento. Parte E, ¿cuál es la proporción de cemento a concreto? Observe cómo no se da la cantidad de cubos de concreto, pero mezclamos el cemento y la arena para obtener el concreto. Mirando la primera columna aquí, si Bill usa 3 cubos de cemento y 7 cubos de arena, el número de cubos de concreto sería 3 más 7 o 10. Avancemos y enumeremos el número de cubos de concreto en la tercera fila. 3 más 7 es 10. 6 más 14 son 20. 12 más 28 son 40. 15 más por 35 es 50. Volviendo a la parte E, ¿cuál es la proporción de cemento a concreto? Avancemos y usemos esta primera fila. Si se usan 3 libras de cemento, observe cómo esto da como resultado 10 cubos de concreto.
Y por lo tanto, la relación de cemento a concreto son las 3 menos 10. Y nuevamente podemos escribir esto de 3 maneras, usando una barra de fracción, usando la palabra to, o usando 2 puntos. Nuevamente podríamos haber usado cualquier columna, pero usar la primera columna nos da la relación simplificada. Si utilizamos la razón de 6 a 20, o de 12 a 40, y simplificamos, obtendríamos la razón de 3 a 10. Ahora, para las dos últimas preguntas, para la parte F, ¿cuál es la relación entre arena y concreto? Nuevamente, usemos la primera columna, de modo que la relación se simplifique. Y nuevamente la relación es arena al concreto. La relación de arena a concreto es de 7 a 10. Para la parte G, se les preguntó, ¿qué porcentaje de concreto es arena? Bueno, sabemos que la proporción de arena a concreto es de 7 a 10, y la cantidad de concreto nos da una cantidad total de la mezcla y, por lo tanto, también podemos decir que 7 décimas partes del concreto es arena. Entonces, si escribimos la fracción 7 décimas con el denominador de 100, podemos determinar el porcentaje de concreto. Eso es arena. Como 10 por 10 es igual a 100, y 7 por 10 es igual a 70, sabemos que el 70% del concreto es arena. Espero que hayas encontrado esto útil.